Hola, mi nombre es Luis Ángel Alonso López y mi compañero Felipe Gallegos Vázquez y presentaremos acerca de los amplificadores de potencia clase A, B, AB y C. Tipo A. Bueno, este tipo de amplificador de potencia es un amplificador lineal. Con ello, ¿a qué se refiere con que sea lineal? La linealidad viene a raíz de que el punto Q es esencial para este tipo de amplificador. Apuntar siempre va a ser a la parte del Q centrado, donde el BC y el IC estén en el punto centro de la recta. Vemos cómo es que funciona el amplificador. Lo que hace es de una señal pequeña, te lo amplifica grande con un desfase del 180 grados. Hay limitación cuando el punto Q pues se mueve, que es cuando el punto no está centrado. Es importante tener, lo que va a provocar es un desfasamiento y un corte de la señal. Ideal tener el punto Q en la mitad de la tabla, el cual vamos a ver sus características y cómo es que funciona dicho amplificador. Bueno, la operación clase B se ilustra en la figura 7.6, donde la forma de onda de salida se muestra con respecto a la entrada en función del tiempo. Como podemos ver acá, lo que entra es una señal pequeña, pero solamente es una señal pico recortada, no sale el otro polo. ¿A qué vamos a esto? Bueno, el tipo B lo que hace es que dice, el punto Q está en la región de corte, el amplificador clase B se polariza en la región de corte de modo que ICQ es igual a 0 y BCQ es igual a BC corte. Se hace que abandone la región de corte y opere en su región lineal cuando la señal de entrada hace que el transistor conduzca. Esto se ilustra en la figura 7.7 con un circuito seguidor-emisor donde la salida no es una réplica de la entrada. Acá tenemos un transistor que está configurado en la clasificación tipo B. Como podemos ver en esta línea de acá es donde está la línea de corte lineal. Lo que hace es que solo amplifica la parte de los conitos, como podemos ver acá. Es que se manejan por semiciclos. Tenemos dos transistores. En este caso de acá, bueno, entra una señal. En la primera parte, el primer semiciclo, entra la señal y recorta la señal de abajo. Lo deja pasar el semiciclo positivo. Lo que hace es que junta las señales y amplifica la señal. Tenemos esta parte de acá en la cual el transistor. Esta Amplificadores de potencia de tipo AB. Esta clase de amplificadores se caracterizan debido a que combinan las características de la clase A y la clase B, la cual ofrece un equilibrio entre la eficiencia y la calidad de señal. En ciertas aplicaciones con cargas de baja resistencia se puede usar un amplificador push-pull que utiliza transistores Darlington para incrementar la resistencia de entrada presentada en el amplificador de mando y evitar reducir la ganancia de voltaje. Este ejemplo nos permite observar las fórmulas para calcular el voltaje y la corriente de salida a pico. El voltaje de salida a pico es semejante al voltaje de colector emisor en Q y al voltaje de colector-colector. En cambio, la corriente de salida en pico es semejante a la corriente de C en saturación, que es el voltaje de colector-colector sobre la resistencia L. Dentro de esta clasificación existe la clase AB Darlington, que combina la eficiencia y la baja distorsión usando pares Darlington complementarios NPN y PNP para aumentar la ganancia de corriente y la entrega de alta potencia. Su polarización reduce la distorsión de cruces. Es común en amplificadores de audio por su buena fidelidad, potencia media alta y rendimiento térmico aceptable. Los amplificadores de potencia de tipo C solo amplifican una pequeña fracción del ciclo de la señal, lo que resulta en una alta eficiencia pero a costa de una alta distorsión. Se polariza por debajo del corte con una fuente de voltaje de base a base negativa, cuando el voltaje de corriente alterna es ligeramente mayor al voltaje de base a base más el voltaje de base emisor, el transistor se activa. En la disipación de potencia, el transistor está encendido durante un corto periodo de tiempo y el resto del ciclo está totalmente apagado. La disipación de potencia se promedia durante todo el ciclo, resultando en que se iguala la corriente del colector en saturación por el voltaje del colector emisor en saturación. En contraparte, la potencia de salida máxima se desarrolla a través del circuito de tanque teniendo un valor de pico a pico de aproximadamente 2 veces el voltaje de colector-colector, siendo esta la potencia de salida máxima expresándose como la potencia de salida, que es igual a 0.5 veces el voltaje de colector al cuadrado sobre la resistencia del colector. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo de cómo se está estructurado un ejercicio de configuración de clase C. Para terminar haciendo un resumen respecto a las 4 clases, podemos tener una tabla comparativa comparando el ciclo de operación y la eficiencia de potencia, y dependiendo de las características que necesitemos ocuparemos un tipo u otro.
En su parte, la clase A se polariza en corte y en saturación, la clase B se suele polarizar en el corte, la AB se polariza un poco arriba del corte y la clase C se polariza en el corte.